Muy bien, pues ya son las 6, vamos a empezar. Eh, si hay algo con problemas con mi pantalla, me dicen, ¿de acuerdo? Gracias. Soy la doctora Evelyn Chávez, nuevamente estoy aquí con ustedes. Le agradezco al doctor Eder Higueros y al doctor Montiel por permitirme compartir con ustedes esta charla el día de hoy. Hoy hablaré de los síndromes neurocutáneos. Y bueno, hablando un poquito de historia, en el año 1920 el oftalmólogo holandés Jan van der Hoef fue el que introduce el término de facomatosis, que deriva de la palabra facoma, facomata, del griego facos, que significa lente, lentejuela, que lo hizo pues para definir las lesiones que él había visto en la esclerosis tuberosa. Años más tarde también se utiliza este término en las neurofibromatosis, al ver que en la neurofibromatosis ya habían pues lesiones relacionadas similares a la esclerosis tuberosa, pero en otros órganos. En el año 1933 también se describe el síndrome de Sturge-Weber y el síndrome de von Hippel-Lindau. Y el binomio de Paul Yakovlev y de Guthrie, que es un neurólogo y un psiquiatra, en 1931 son los que hacen la propuesta del síndrome neurocutáneo, ¿verdad? Que pues se ve la relación que hay tanto a nivel cerebral como las manifestaciones que también podrían haber en piel. Entonces, los síndromes neurocutáneos van a ser un conjunto de trastornos que van a tener pues manifestaciones tanto en el sistema nervioso como en la piel. Vamos a tener un gran listado de estas enfermedades de neurocutáneas. Sin embargo, hoy vamos a hablar solo de tres. Creo que las tres son las tres las más frecuentes y esto es para de uso en la clínica porque nos vamos a encontrar en situaciones en las que lo vamos a sospechar y de enfermedades pueden ser múltiples, pero tener en cuenta las tres más frecuentes, esto creo que nos va a ayudar bastante. De estas tres, pues vamos a hablar de la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber. Y bueno, algunos casos, los síntomas y los signos que van a presentar los niños van a ser pues obvios y en algunos otros casos vamos a encontrarnos con un desafío en cuanto a lo del diagnóstico, pero claro, estos síntomas pueden llegar a ser sutiles, pero sí tenemos que tener en cuenta estos síndromes. El objetivo de esta charla es que pues, se puedan reconocer los signos de estas tres enfermedades más frecuentes, que podamos nosotros también usar los criterios de diagnóstico. Yo sé que pues posiblemente no nos acordemos de todos los criterios, pero al momento de que nosotros veamos alguna lesión, podamos nosotros relacionarlo con estos síndromes y podamos revisar los criterios y ver si el paciente con el que estamos cumple o no los criterios. Y pues también tener en cuenta que se pueden pedir pruebas genéticas. Sé que tal vez a nivel hospitalario eso va a ser difícil o no, y posiblemente ustedes en la clínica privada pues lo puedan hacer con algún paciente. Entonces tener en cuenta que se pueden solicitar estas pruebas genéticas, sobre todo de cara al consejo genético que puede tener la familia. Y también pues brindar apoyo a los pacientes y a las familias una vez que se haya hecho el diagnóstico. Sí, ahí está. Y bueno, vamos a hablar de la neurofibromatosis. La neurofibromatosis pues es un grupo, va a ser un conjunto de enfermedades
En específico, pues las más frecuentes van a ser la neurofibromatosis tipo 1 y la 2. Nosotros hoy vamos a hablar solo de la tipo 1. Y dentro de las neurofibromatosis, lo que tienen en común es que va a tener una tendencia hacia el desarrollo de tumores de la vaina del nervio periférico, pero evidentemente que las manifestaciones van a ser distintas según el tipo de neurofibromatosis en que estemos nosotros tratando, ¿verdad? Entonces, esta neurofibromatosis tipo 1, también llamada la enfermedad de Vogt-Recklinghausen, es una enfermedad de las enfermedades neurocutáneas más frecuentes. La incidencia que va a tener es de 1 en 2.500 o 3.000 recién nacidos y no va a haber diferencia en cuanto a lo del sexo. El tipo de herencia va a ser una herencia autosómica dominante. Va a tener una alta tasa de mutaciones de novo. Va a haber, pues, en 2/3 de estos pacientes son los que van a manifestar la enfermedad, van a ser hijos de padres totalmente sanos. Y el gen responsable se va a localizar en el cromosoma 17q11.2, que va a sintetizar una proteína denominada la neurofibromina. Esta proteína, la neurofibromina, está relacionada con todo lo que es las vías del RAS-MAC, que si se recuerdan, pues son unas vías complejas. Estas vías lo que hacen van a regular procesos de crecimiento celular, de proliferación, de diferenciación, de supervivencia, de motilidad celular en respuesta a factores de crecimiento, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta que la neurofibromatosis, la neurofibromina, pues va a actuar en esta vía, en la RAS-MAC, y está descrita en esta vía, pues las alteraciones que se van a dar en esta vía del RAS, están descritas otros síndromes que son las rasopatías. Entre las rasopatías, pues están 3 síndromes que son los más frecuentes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda de rasopatías, vamos a encontrar estas 4 enfermedades: la neurofibromatosis, aquí podemos ver en la figurita de la B, es un síndrome de Noonan, en la C es un síndrome de Costello y en la D, pues un síndrome cardiofasciocutáneo. Y es que la verdad es que hay que tener en cuenta que la neurofibromatosis puede estar incluida en estas rasopatías, sobre todo porque muchas veces el diagnóstico puede llegar a ser un poco complejo. Solo es para tomarlo en cuenta porque a veces tenemos el fenotipo muy claro de algún síndrome en concreto y otros es que tal vez nunca hemos visto ningún Costello, entonces va a ser ya más difícil que nosotros podamos orientar el diagnóstico. Entonces, para tener en cuenta que dentro de estas rasopatías está la neurofibromatosis y están estos tres síndromes. Entonces, un poquito para tener en presente, ¿verdad? Que la neurofibromina pues está asociada a esta vía de la RAS-MAC. Entonces, en principio, lo que va a pasar, que la neurofibromina lo que hace es como un regulador de esta vía de la RAS. Ya dijimos de que era una vía que encargada de todo lo de la proliferación celular, entre otras funciones. Entonces, cuando hay una pérdida de esta función de la fibromina, ya no nos funciona, lo que va a pasar es de que va a haber un aumento descontrolado del RAS, entonces va a haber un aumento de la proliferación celular. Entonces, esto es para tomarlo en cuenta. Puede ser que cuando busquen o lean lo de la vía RAS-MAC puede ser un poco complejo, pero en principio, digamos que de manera general lo que hace esto es la pérdida de función, va a haber un aumento total de todo lo que va a ser el crecimiento celular y es por eso que vamos a tener las manifestaciones según qué enfermedad, ¿verdad? En este caso en la neurofibromatosis. Entonces, clínicamente, pues la neurofibromatosis, lo primero que tenemos que hablar, ¿verdad? Son las manifestaciones cutáneas y muchas veces por las manifestaciones cutáneas es que vamos a empezar a hacer el abordaje diagnóstico. Y entre las manifestaciones cutáneas, neurofibromatosis está asociada con las manchas café con leche. Entonces, usualmente pues van a aparecer con una frecuencia de casi del 100%.
van a tener características de tono homogéneo, contorno regular, liso. Vamos a ver estas manchas café con leche. Usualmente, pues, de manera general, en la población general, podemos tener 1 a 3 manchas café con leche, pero como criterio tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que son 6 o más manchas café con leche. Según el tamaño, si son antes de la pubertad son 5 milímetros y si son después de la pubertad son 15 milímetros. Entonces, tener en cuenta esto. Yo creo que la primera manifestación que nosotros nos hace orientar a algo, como la neurofibromatosis, son esto, las manchas café con leche. Y luego están las cefélides o que lo que son las pecas, ¿verdad? Que siempre a los niños hay que acostumbrarse a desvestirlos para poder ver esto, toda la exploración cutánea. Y bueno, a nivel, sobre todo las pecas, pues se van a dar más en lo que son territorios de pliegues, tanto axilares como los inguinales. Usualmente esta manifestación va a estar más dada en los niños que son un poquito después de los 2 años. Es más frecuente tener manchas café con leche desde el nacimiento, en niños menores de 2 años, que las pecas. Las pecas las vemos un poquito ya después de este tiempo. Y luego, pues, ver siempre si hay otras características, aparte de las manchas de pecas, ver, está descrito el neurofibroma o neurofibroma plexiforme, ¿verdad? Sobre todo que está localizado, puede estar localizado en diferentes áreas, sobre todo en lo que es la región de la nuca, la parte posterior o la lateral. Y también están descritos los nevus anémicos, entre otros, ¿verdad? Y las manifestaciones esqueléticas será lo que les decía, aparte que ustedes pueden evaluar la piel, nosotros a la exploración podemos ver si a nivel de las extremidades vemos alguna deformidad. Y es que en la neurofibromatosis están descritas las displasias, sobre todo las displasias de huesos largos, estos huesos que pueden tener alguna curvatura y que a veces lo podemos evaluar con la exploración física, otras veces, pues si lo hacemos, si lo sospechamos, pues solicitando las radiografías. Estas displasias son congénitas y van a aparecer solo pues en una minoría de los pacientes afectos. Está descrito de un 7%. Y luego, pues, todas las manifestaciones oculares que están descritos los nódulos de Lisch, que son amartomas del iris pigmentados y que no, el niño no va a presentar ningún síntoma y que van a aumentar de número y tamaño según la edad. Y bueno, estas van a ser evaluadas por un oftalmólogo. Las anormalidades coroideas están presentes en prácticamente el 100% de los pacientes y aunque la presencia de estas anormalidades coroideas pues es inferior en niños entre un 71 a 78%. Y luego tenemos todas las manifestaciones neurológicas y entre las manifestaciones neurológicas muchas veces pues van a llegar a la consulta pacientes que tienen pues trastornos del aprendizaje o niños que pueden tener sospecha de un trastorno y déficit de atención. Y es por eso tan importante que cuando hacemos la evaluación, nosotros la evaluación clínica, siempre buscar si existe algo orgánico, ¿verdad? Una causa orgánica de que al paciente le esté pasando al trastorno de aprendizaje o el trastorno de déficit de atención para que nosotros lo podamos orientar. Y bueno, también están descritos casos de niños con trastornos del espectro autista. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que serían las manifestaciones neurológicas, motivos de consulta en los que podrían llegar a la clínica, ¿verdad? Entre otras manifestaciones del sistema nervioso central, pues están descritos las malformaciones de Arnold Chiari tipo 1 o las ectasias durales, niños con hidrocefalias o niños con mielomeningoceles, pues, pues el porcentaje no es alto, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pues tenerlo en cuenta, que puede estar relacionado con la neurofibromatosis. Y bueno, y hay otros tipos de lesiones cerebrovasculares que son menos frecuentes, como los aneurismas o el síndrome de Moya-Moya en algún paciente, son casos raros, pero que también tenemos que considerar. Y entre las manifestaciones tumorales, pues la más frecuente y es la que nosotros pues casi que siempre vamos buscando, es el glioma de la vía óptica y está descrito que va a afectar a un 30% de los pacientes.
Después podemos ver toda la afectación, ya lo vimos a nivel cerebral, pues descartamos que no haya un glioma de la vía óptica, pues también tenemos que ver que a nivel espinal no existe alguna alteración. Está descrito pacientes que puedan tener gliomas, tanto en el cerebro como a nivel espinal, y pues esto casi siempre se va a presentar alrededor de los 7 años. Entre otras manifestaciones, en otros órganos está descrito pues en endocrinología, es el crecimiento, la pubertad, o también a nivel óseo, pues la osteoporosis o alteraciones del sistema cardiovascular, que podrían ser otros órganos que estén afectados. Y bueno, y esto, esta gráfica, la verdad, la vi muy interesante porque muchas veces nosotros en la clínica lo que vamos a tener, pues en niños pequeños, en los lactantes de 0 a 2 años, lo que vamos a tener más son manchas café con leche, ¿verdad? Entonces, según la edad que tenga el paciente, es que vamos a encontrar nosotros pues más manifestaciones clínicas con mayor frecuencia. Entonces, en las primeras edades, como ya había dicho, lo más frecuente son las manchas café con leche. Siempre tenemos que ver también lo que había descrito del fenotipo de rasopatía. El fenotipo de rasopatía de los 3 síndromes que les había explicado, pues son niños que puedan tener talla baja, hipertelorismo, que son niños que tienen trastornos del aprendizaje. Cuando ya tenemos los niños de 2 a los 6 años, es cuando hay más frecuencia que podamos encontrar un glioma de la vía óptica, que podamos ver las pecas, como había dicho, tanto en las axilas como en las ingles, niños que pueden llegar a la consulta porque tienen algún retraso de lenguaje, o niños que puedan tener rasgos dentro del trastorno del espectro autista. Arriba ya de los 6 años, siempre evaluar, aparte de ver lo de las manchas de piel y todo, siempre evaluar en estos niños las escoliosis, ver que el raquis esté alineado, y también está descrito los tumores, ¿verdad? Los gliomas cerebrales y los trastornos de aprendizaje, trastornos y déficit de atención, que pueden llegar, y ese motivo, no consultar por todo lo demás, sino que su primer motivo de consulta sea el trastorno de aprendizaje. Cuando son niños un poquito más grandecitos, pues aquí pues sí vamos a encontrar los neurofibromas superficiales, o los neurofibromas que pueden ser espinales, o las afectaciones oculares, como habíamos dicho, los nódulos de Lisch. Ya cuando pues son ya adultos, las manifestaciones más frecuentes van a ser los neurofibromas paraespinales, el gloma espinal, y bueno, la transformación, hay más riesgo de transformación maligna de los neurofibromas o cáncer, ¿no? Y entre los criterios diagnósticos encontramos estos 7 criterios diagnósticos. Es importante saberlos, tenerlos anotados, o hacer rápido la consulta por si nosotros sospechamos. Como dijimos, sobre todo esto, las manchas café con leche, que sean en número de 6, y lo del tamaño, ¿verdad? Que va a variar según la edad del paciente. Eh, Otro criterio es las pecas oloifélides, los nódulos de Lisch, al menos 2 neurofibromas, o bien un neurofibroma plexiforme, el glioma de la vía óptica, las lesiones óseas que habíamos hablado, o que tengamos un familiar de primer grado con una neurofibromatosis definida, y que ya sepamos que sí ya tiene diagnóstico padre o madre, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que tener, para que cumpla criterios diagnósticos, tiene que tener 2 o más criterios diagnósticos. Y bueno, muchas veces también nos vamos a encontrar, este algoritmo lo encontré muy, la verdad que muy explícito, porque nos vamos a encontrar pacientes que solo tienen manchas café con leche y nada más. Entonces, de primero partir, ¿son manchas café con leche? Si nosotros decimos sí, sí son manchas café con leche, ver si esas manchas café con leche, ver si estas manchas café con leche van a tener todas las características que nos va a orientar a nosotros a una neurofibromatosis. Luego ver si es que cumple criterios o no de neurofibromatosis. Si cumple los criterios, pues nosotros ya tenemos que hacer todo el abordaje, ¿verdad? Si nosotros como pediatras ya tenemos la pesquisa de este paciente, pues ya tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes con los especialistas, ya sea con neurología y con oftalmología. Si tiene manchas café con leche, pero
no van a cumplir las características clínicas, pues lo tenemos que diferenciar con otro tipo de lesiones pigmentarias, ¿verdad? Ahora, si son manchas, café con leche, pero no tiene el número suficiente, ¿verdad? Y es muy sugestivo de una neurofibromatosis, tenemos que ver más, ¿verdad? Tenemos que ver lo que había dicho, las características físicas del paciente, ver las características de estas manchas café con leche. Entre las características físicas, pues había dicho el fenotipo de las rasopatías, que en principio pues describen estos cuatro: la talla baja, hipertelorismo, macrocefalia y los problemas de aprendizaje. Y, y luego, si es muy sugestivo de neurofibromatosis, igual tenemos que derivar a este paciente a neurología y a oftalmología, y si no, ¿verdad? Si no es sugestivo, y si son manchas aisladas, pues también se tienen que considerar pues otras enfermedades que están descritas. Eh, es solo para tenerlo, digamos así, en cuenta. Y bueno, el diagnóstico, nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pues clínico, evidentemente, porque va a ver si vamos a cumplir o no criterios clínicos. Y bueno, si también se puede hacer lo del diagnóstico genético, pues sería lo ideal, ¿verdad? Lo que se hace es secuenciar el gen de la neurofibromina, de la NF1, pues lo que se hace es secuenciar este gen. Se secuencia hay técnicas para hacerlo, y eso es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que hay técnicas para que se puedan secuenciar, y bueno, esto sí está entre las posibilidades de tanto del paciente o del hospital donde se encuentre. Y bueno, de diagnóstico diferencial de las manchas café con leche, no es para que se aprendan para los síndromes, saber los síndromes, por lo menos tener en cuenta que con las manchas café con leche, si ya dijimos, pues no cumplen el número, no cumple tampoco criterios, y ustedes tienen la duda o quieren darle seguimiento, pues pueden revisar que existen otros síndromes asociados que también les puede dar las manifestaciones café con leche. Entonces, esta tabla es como para tener en cuenta. Y en cuanto al tratamiento de la neurofibromatosis, va a ser multidisciplinar, evidentemente por las afectaciones que pueda tener nuestro paciente. Es importante que nosotros al paciente le llevemos una supervisión periódica para que posiblemente, si no cumplimos en algún momento o no cumple todos los criterios, nosotros le vayamos dando un seguimiento para ver si en esa evolución del tiempo pueden ir apareciendo nuevos signos, nuevos síntomas, como los que habíamos visto pues en las diapositivas anteriores. Y bueno, ahora recientemente pues está aprobado un medicamento en pacientes arriba de los 2 años que tienen neurofibromas plexiformes sintomáticos inoperables. Hay un tratamiento que ya está aprobado. Entonces, creo que es importante conocerlo, aunque si no lo tenemos en el hospital, pues sí es importante saber de que existe y que está. Entonces, lo que había dicho, el seguimiento de estos pacientes es importante, sobre todo en los pacientes que no tengan ningún síntoma. Según el seguimiento se hace según el hospital donde estén. Tendríamos que tener en el hospital, en el Roosevelt, pues algún consenso de cómo se pueden llevar estos niños. Si son niños que están estables, ¿verdad? Que como la variabilidad clínica puede ser diferente, el seguimiento se podría dejar de manera anual con estos pacientes. Es importante en el seguimiento ver que todos los hitos del desarrollo el niño lo vaya alcanzando, que no presente retrasos, que no presente alguna alteración. Y como sabemos que el 30% había dicho de las tumoraciones de los gliomas de la vía óptica son los más frecuentes, es importante que hacer revisiones oftalmológicas. Entonces, por lo menos durante el primer año, que fuesen cada 6 meses, y después poderlo dejar un poquito más espaciado. La resonancia craneal es controversial, no controversial en cuanto a la primera imagen que uno solicita, porque en niños menores de 2 años es muy difícil hacer la evaluación oftalmológica. Eso también tiene mucho que ver con la experiencia del especialista, pero las evaluaciones terminan siendo a veces con mucha dificultad. Entonces, la resonancia magnética craneal pues está sobre todo digamos, orientada, o que sí la tenemos que hacer en estos niños alrededor de los 2 años.
Ya después de ello, pues nosotros tenemos que valorar si se puede hacer también en el hospital y también valorar pues un seguimiento y como les digo, también siempre de la mano del oftalmólogo. Eh, yo donde estaba en el hospital, nosotros pues se hacían el seguimiento de las resonancias craneales cada año, en los primeros 3 años por lo menos, ya después se iba haciendo un poquito más espaciada esa resonancia magnética craneal. Pero como les digo, es importante tenerlo en cuenta y saber si en el hospital nosotros también podemos hacerlo. Y bueno, ahora hablar un poquito del complejo de la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa, Perdón, Evelyn, ¿te sí, puedo interrumpir? sí, 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 Mira, yo sí tengo dudas. sí, sí, Pues no sé si te podemos ir interrumpiendo sí, o si sí. alguien tiene alguna duda antes de pasar al otro. No, 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 está bien mejor porque es Ah, buenísimo. que mejor hablemos de neurofibromatosis ahora. Sí, sí, decime. Mira, pues yo tengo duda con respecto al tiempo o al momento ideal para hacer esta resonancia, porque como comentabas, antes de los 2 años, pues es ideal, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿esto se puede ya realizar en un paciente recién nacido o a los 6 meses? O sea, o se prefiere mejor esperar al año de vida. fíjate que como la aparición de del glioma de la vía óptica está descrito sobre los 2 años, yo pensaría que si ya el niño tiene bueno, lo que hacíamos en el hospital también era que si era un paciente que ya tenía las manchas café con leche, ya tenía sus 6 manchas café con leche, era un niño que tenía la resonancia cerebral, la evaluación con oftalmología antes del año de vida. Sí la Ok, tenía, tenés tu primera resonancia, sí la tenés. O sea, sí se tiene antes a tu primer año de vida es que ya se tiene. Si puedes esperar los 6 meses, pues se podría esperar, pero al año de vida ya tendría que tener el estudio de imagen el paciente. ok, entonces una resonancia magnética, una primera resonancia magnética que te la reporten como normal, no es indicativo de que no vaya a poder tener algo más Exacto, adelante o un exacto, glioma o algo así. O sea, puede exacto. aparecer un glioma después, entonces. Sí, sí puede aparecer. Ok, Entonces, a las familias lo que se les explica es de que en el momento que se hace el estudio no se ha visto ningún tipo de lesión, pero que se tiene que hacer un seguimiento. Entonces, son niños de que, como el oftalmólogo usualmente pues los ve y a los 6 meses, los ve antes del año de vida y a los 6 meses los vuelve a evaluar. Y por eso te decía, la perspicacia y la habilidad y la experiencia que tenga el oftalmólogo pues también esto a nosotros nos va a orientar y nos va a ayudar también su evaluación, pero como son muy difíciles las evaluaciones en niños que son pequeños, inclusive me atrevería a decir en menores de 3 años, es que hacemos la resonancia cerebral, vamos viendo un conjunto de cosas, lo que decía, los hitos del desarrollo también es importante, porque a medida que el niño va creciendo también nos puede presentar otras manifestaciones. Entonces, se puede volver a repetir esa resonancia cerebral al año de que se le ha hecho la primera. ok, y solo para terminar, entonces como para fines prácticos y porque ya sabes, obviamente una resonancia no es como, pues no es tan barata como venir y hacer como un control de potasio o sodio, ¿me entendés? Entonces, Sí, ¿dirías que una resonancia anual hasta los 3 años sería más que suficiente? ¿Ya diríamos que eso o hasta qué edad consideras que sí, ya podemos dejar de irradiar al paciente prácticamente, ¿verdad? sí, acuérdate que también con la resonancia cerebral la irradiación no va a ser como la de una tomografía axial computarizada, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería esto, mira, lo ideal es esto, que hasta los 3 años el niño pueda seguir teniendo su control de resonancia cerebral, por lo menos anual. ¿Verdad? Y aparte, después de los 3 años, sigue con sus evaluaciones oftalmológicas y vamos viendo si el niño presenta algún cambio, pero hasta los 3 años sí estaría indicado que se pudiera hacer la resonancia cerebral. Esto, lo que tú decías, sí depende de cada institución,
porque claro, en España es que se podían hacer esas resonancias cerebrales. Entonces aquí tú sabes que también por el Seguro Social podríamos hacerlo también, hacer las resonancias y no hay ningún problema, pero en el hospital, en los hospitales o en la práctica clínica es un poquito complicado. Entonces, inclusive cuando uno va revisando sobre los protocolos de resonancia cerebral en estos niños, te dice de que no, que hay una, digamos, una controversia en cuanto a si se hace anual o si se espera la evaluación oftalmológica, pero en la práctica clínica, lo que hacemos es la resonancia anual, se puede dejar resonancia anual hasta los 3 años y después, inclusive como está el paciente, ya se podría espaciar cada 2 años según cómo esté, ¿verdad? No le vaya a aparecer en algún futuro el glioma. Entonces, o sea, Eh, es sí, algo que va a estar así como que con la incertidumbre que en cualquier momento pueda aparecer en el transcurso de su vida. sobre todo es después del segundo año de vida es que puede aparecer, pero acordate que la heterogeneidad en cuanto a lo de esta enfermedad puede también a nosotros sorprendernos como con cada paciente, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre hay que individualizar cada caso y si es posible hasta los 3 años que pueda tener su resonancia anual hasta los 3 años. Ya después su evaluación oftalmológica y ve cómo evoluciona el paciente. Ya después se pueden espaciar las resonancias cerebrales a cada 2 años, según como esté, ¿verdad? Pero lo que tú decías, sí, es más frecuente que sea que el tumor aparezca en el segundo año de vida. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta o un comentario para que la doctora pueda continuar. Yo creo que no. Entonces, continuamos, Evelyn, gracias. ¿Verdad? Y bueno, ahora vamos a hablar del complejo de esclerosis tuberosa. El complejo de la esclerosis tuberosa, bueno, esto es una enfermedad, ya sabemos que también es una enfermedad hereditaria que vamos a tener trastornos neurológicos, va a haber afectación, digamos, multisistémica, vamos a tener trastornos neurológicos y la mayoría de estos trastornos van a ser muy graves, vamos a tener afectación del neurodesarrollo. Y bueno, va a tender a hacer el desarrollo de amartomas y tumores benignos. Ya he dicho que va a ser multisistémico porque tanto va a haber afectación del sistema nervioso como de otros órganos. La incidencia, esta va a ser el síndrome neurocutáneo, el segundo más frecuente. La primera va a ser la neurofibromatosis y el complejo de esclerosis tuberosa es el segundo. La incidencia va de 1 en 5.000 a 10.000 nacimientos. No hay diferenciación en cuanto a lo del sexo, herencia autosómica dominante, aunque también sabemos de que en la esclerosis tuberosa tenemos muchas mutaciones de novo. Y la mutación, pues la vamos a encontrar en dos genes, en la TSC1, que es el que codifica la proteína de amartina, y la TSC2, que es la que codifica la proteína de tuberina. ¿Verdad? Y lo que ya había dicho, en 2/3 de los pacientes la mutación es de novo, o sea que casi en un buen porcentaje los padres van a ser totalmente sanos. Y bueno, y nuevamente aquí vamos a ver la vía del RAS, del mTOR, que ya habíamos dicho que va a ser una vía que va a estar involucrada en todo lo que es el crecimiento celular, la proliferación, la migración. Entonces, en la esclerosis tuberosa, estos dos genes, la martina y la tuberina, estas proteínas van a actuar como un complejo que va a inhibir la vía del mTOR. Y si al momento de que estas dos proteínas pierden completamente su función, va a llevar un crecimiento y proliferación celular de los diferentes órganos. Por eso estas vías, la vía del RAS, la vía mTOR, son vías importantes en todo lo de los síndromes neurocutáneos. Están relacionadas con estas vías. Entonces, esto es para tomarlo en cuenta porque cada vez se está haciendo más estudios en cuanto a genotipo, fenotipo de estas enfermedades. Entonces, y cada vez se está descubriendo más y se hacen
pues más descripciones en cuanto a las características clínicas que presentan los pacientes según qué alteración en cualquiera de los dos genes pueda presentar. Entonces, entre las manifestaciones cutáneas, pues vamos a encontrar las típicas manchas hipocrómicas, ¿verdad? Estas manchas hipocrómicas pues van a constituir la lesión más característica que va a estar presente desde el nacimiento. Tiene una característica como hoja de fresno. Esta gráfica pues no se ve muy bien, pero hoja de fresno porque va a tener una punta y el extremo va a ser redondo. Vamos a encontrarlas en más de, como criterio diagnóstico, tiene que tener más de 3 lesiones para que pueda cumplir el criterio diagnóstico. Y luego encontramos la placa fibrosa cefálica y va a ocurrir en un 25% de los pacientes. La localización clásica, la clásica es frontal, pero ahora se ha descrito que no solamente va a estar la placa fibrosa cefálica en la frente, sino también puede estar en otra área de lo que es cráneo facial, ¿verdad? Y luego están todos los angiofibromas faciales, que son pápulas del mismo color de la piel o pueden ser más rojizas, y esto dependiendo de la proporción de tejido conectivo y de vasitos que contenga. Y va a ocurrir en el 75% de los pacientes y va a aparecer de los 2 a los 5 años. Y la localización típica pues va a ser por la nariz, pliegues nasogenianos, en el mentón, en las mejillas. Y luego están las placas de Chagrin, que creo que así se pronuncia. Ya Eder me va a mí a corregir. O también se le dice la piel de zapa, que van a ser tumores de tejido conectivo, que también son llamados los colagenomas y que van a tener el mismo color de la piel, van a ser circundantes, amarronados y van a aparecer durante la infancia. Y usualmente la localización va a estar en la parte baja de la espalda y usualmente pues el paciente no va a presentar ningún tipo de síntoma. Y luego tenemos los fibromas unguiales. Estos fibromas unguiales son nodulitos que son rojos o tienen un color así sonrosado y aparecen pues debajo de las uñas y no va a haber historia de traumatismo previo. Y entre los trastornos neurológicos, pues vamos a encontrar los túberes corticales. Los túberes corticales van a ser displasias del córtex cerebral y pueden ser múltiples y pueden localizarse tanto a nivel cortical como subcortical en diferentes áreas del cerebro. Se suelen mantener a lo largo de la vida, aunque también estos se pueden calcificar y sufrir degeneración quística, ¿verdad? En un 25% de los casos puede afectar también al cerebelo. Es importante tener en cuenta lo de las calcificaciones porque muchas veces tenemos algún niño que lo primero que le hacemos es un TAC cerebral y no lo van a reportar con calcificaciones. Entonces nosotros pues lo vamos a orientar con las enfermedades pues más frecuentes, ¿verdad? Más frecuentes que lo que diagnosticamos acá, ¿verdad? Las enfermedades del TORCH. Entonces, ténganlo en cuenta porque posiblemente, y según la experiencia de radiólogo, pueden ser tubers corticales. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es explorar al paciente, ver si el paciente tiene lesiones hipocrómicas, ¿verdad? Entonces, esto sí hay que tomarlo en cuenta. Por lo que les digo, porque le pueden reportar a ustedes calcificaciones y el niño les mandan a hacer el torch y el niño pues no tiene ninguna alteración infecciosa y podemos estar frente a un complejo de esclerosis tuberosa, que puede pasar, ¿verdad? No digo que no pase lo del torch, pero para tomarlo en cuenta. Y luego tenemos todo lo que son los nódulos subependimarios que podemos ver acá. Esos nódulos subependimarios pues son estos abombamientos de todo lo que es la pared de los ventrículos laterales. Entonces lo vamos a poder ver.
sobre todo, bueno, en las resonancias se pueden ver con mucha claridad en los cortes axiales y según qué secuencia, ¿verdad? Pero podemos ver ya estas lesiones. Y más si ya nosotros vamos orientados a que pensamos de que el paciente tenga un complejo de esclerosis tuberosa, pues vamos orientados a buscar los tubers corticales, a ver si tienen nódulos subepidemarios, que si ya vamos pensando en eso, va a ser más fácil que podamos también hacer el hallazgo en cuanto cuando veamos las pruebas de imagen, ¿verdad? Y otros pues son los amartomas. Y los amartomas pues ya dijimos que son tumores también benignos que tenemos que tomar en cuenta. Y después vamos a encontrar todo lo que es el astrocitoma de las células gigantes, que el astrocitoma pues se va a presentar de un 10 a un 20% de los casos, aparece en infancia con un pico de incidencia en los últimos años, ¿verdad? De la infancia y de la adolescencia. Y usualmente pues se va a localizar en el núcleo, junto a la cabeza del núcleo caudado, y puede ocasionar una obstrucción del flujo líquido cefalorraquídeo a través del foramen de Monro en el 10% de los pacientes, ¿verdad? Entonces, esta lesión cerebral puede presentar un tamaño de 10 milímetros. Entonces, para saber el crecimiento de estas lesiones, por eso es importante pues hacer lo de los controles de la resonancia cerebral y ya podemos determinarlo, ¿verdad? Según dos pruebas de imagen que tengamos de manera pues comparativa y ver cómo ha ido el crecimiento de la lesión que tengamos con el paciente. Y bueno, estos son diferentes artículos porque la esclerosis tuberosa tenemos que tener en cuenta de que es una de las enfermedades de los síndromes neurocutáneos que se asocia con epilepsia, es uno de los que más se asocia con epilepsia, de un 70 a un 90%. Muchos de nuestros niños con esclerosis tuberosa, pues a veces ya tienen su diagnóstico en cuanto prenatal, ¿verdad? O aquí podemos tener algún diagnóstico por medio de la ecografía que te digan que tiene un rabdomioma cardíaco. Entonces son niños de que ya con esto orienta bastante que podemos estar frente a una esclerosis tuberosa y durante el primer año de vida, pues la primera manifestación de esa epilepsia van a ser espasmos infantiles o epilepsias focales, que sabemos que estas epilepsias infantiles, los síndromes epilépticos a esta edad y que son fármacos pues son de mal pronóstico, ¿verdad? Entonces muchos niños pues debutan con espasmos infantiles y es por lo de la esclerosis tuberosa. Y luego pues ya dijimos de que todas las afectaciones que van a tener en otros órganos, a nivel renal, el más frecuente van a ser los angiomiolipomas en un 75 a un 90%. Es importante que está bien que nosotros, miren, con el complejo de esclerosis tuberosa, como la afectación va con otros órganos, que no sepamos en concreto todas las lesiones que en cada uno que presenta, pero sí tener en cuenta de que si estamos dentro de un paciente que presente este complejo de esclerosis, eh, tenemos nosotros que estar atentos de que si hay afectación en otros órganos, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar, donde estemos. Pueden ser ustedes el pediatra, pero ya lo tienen que derivar con los especialistas y más si está en un hospital, ¿verdad? Y las lesiones cardíacas, las más frecuentes de las lesiones cardíacas son los rabdomiomas, sobre todo estos diagnosticados ya sea fetal o cuando el niño nace. Y bueno, también está descrito el síndrome de Wolff-Parkinson-White y lesiones lipomatosas cardíacas. A nivel pulmonar también pueden haber afectaciones. Está descrito, el más frecuente es la linfangioleyomatosis. Esto es para tomar también en cuenta y pues otras lesiones oculares, los hematomas astrocíticos de la retina, las manchas acrómicas retinianas. Y entre otras manifestaciones que vamos a tener, también tenemos manifestaciones de endocrinología, también problemas dentales, orales, gastrointestinales, lesiones óseas, o sea que esta afectación sí, como les decía, es una afectación multisistémica donde nosotros tenemos que ir siempre pensando más allá, tomando en cuenta la enfermedad del paciente.
Entre todas las lesiones, ¿verdad? Porque entre todas las lesiones uno dice, Dios, son bastantes lesiones, entonces, ¿cuáles son las que, hay unas que se relacionan más con ciertas edades? Entonces, sobre todo a nivel fetal, lo que decíamos era el rabdomioma cardíaco, que sí es diagnosticado también por ecografías. Allá, pues hacían, en España lo que se hacían eran eh, las resonancias también fetales. Entonces ya con esto también nosotros podemos ver cómo estaba, en sí cómo estaba el bebito, ¿verdad? Antes de nacer. Entonces en la vida fetal también podemos ver los tubos corticales y los nódulos subependimarios. Y luego en la lactancia y en la preadolescencia ya es más frecuente lo de las máculas hipocrómicas, el amartoma retiniano y los angiofibromas faciales. Entre los criterios diagnósticos, vamos a tener aquí todos nuestros criterios diagnósticos mayores y los criterios menores. Entonces, el diagnóstico definitivo, vamos a tener 2 criterios mayores y, o puede ser tener un criterio mayor y 2 criterios menores. Entonces, entre todos los criterios mayores, pues es para tomar en cuenta. Como les digo, posiblemente no nos aprendamos lo de los criterios mayores, pero sí tenerlos presentes y a la mano para que los podamos revisar. Entonces, están entre los criterios mayores los angiofibromas faciales, las máculas hipopigmentadas, que dijimos que tienen que ser más de 3 o más de 3, los túberes corticales o cualquier displasia cortical, los nódulos subependimarios, amartomas retinianos múltiples, a nivel pulmonar, lo que había dicho era la linfangioliomatosis, que puedan tener 2 o más angiomiolipomas a nivel renal, los rabdomiomas cardíacos, las placas de Sjögren, 2 o más fibromas unguiales o periunguiales y el astrocitoma subependimarios de células gigantes. Y entre los criterios menores es estas lesiones de piqueteado de esmalte dental, amatomas que no sean no renales, los quistes renales múltiples, los fibromas gingivales, lesiones cutáneas que sean en confeti, manchas acrómicas retinales. Y entonces, esto, tener en cuenta cuántos criterios nos hacen a nosotros el diagnóstico clínico. Y hablamos de un diagnóstico posible cuando solo tenemos un criterio mayor o cuando tenemos 2 o más criterios menores y no tenemos ningún criterio mayor. El diagnóstico molecular, imposible que lo dejemos de fuera, ¿verdad? Podemos tener ya el diagnóstico clínico, pero tener en cuenta que se puede hacer diagnóstico molecular. Ahora las técnicas en cuanto a genética han evolucionado bastante y se puede secuenciar directamente los 2 genes que están involucrados. Podemos llegar a identificar la mutación patogénica en el 85% de los pacientes. La mutación del TSC2 es 4 veces más frecuente que la del TSC1. Y en los individuos en los que no vamos a detectar ninguna mutación, pues van a tener, son pacientes que van a tener un fenotipo más leve. Y sobre todo un fenotipo más leve y van a tener, pues, a nivel de afectación, pues, del sistema nervioso central también, ¿verdad? La afectación va a ser diferente. Y el estudio molecular a nosotros nos va a permitir la confirmación tanto de una confirmación pues genética, ya tenemos los criterios clínicos, una confirmación genética, podemos tener el diagnóstico precoz en algunos casos, aunque todavía no cumpla todos los criterios para un complejo de esclerosis tuberosa, podemos hacer estudio familiar y también con esto no solo es para saber que detectamos tal alteración, el punto siempre ha sido relevante, no para tener el conocimiento, sí, también para saberlo, pero también para que la familia pueda tener un consejo genético. En cuanto al tratamiento, el tratamiento pues son todos los inhibidores de la vía mTOR, está usando el sirolimus y el everolimus. Esto de entrada en los pacientes en España, en el hospital donde estuve, pues sí se empezaba el tratamiento con el everolimus, incluso querían ver, el paciente a veces solo tenía el rabdomioma cardíaco diagnosticado y pues a nivel cerebral no cumplía, digamos, no tenía lesiones cerebrales, pero era un niño que se le hacía el seguimiento, sobre todo en el primer año de vida, y se le empezaba tratamiento. Entonces,
era para ver que la efectividad en estos niños menores de un año. Y luego el tratamiento, sabemos que esto va a ser específico según la especialidad, porque ya vimos que la afectación puede ser multisistémica. Con lo que respecta en neurología, lo que les decía, lo frecuente son las epilepsias y lo más frecuente van a ser los niños con espasmos infantiles antes del año de vida. Y, y bueno, el tratamiento de primera línea para los espasmos infantiles, pues aquí es la vigabatrina. En Guatemala no hay vigabatrina, ¿verdad? Entonces, la segunda opción que podríamos usar sería esteroide. El uso de dieta cetogénica también es muy complicado aquí en Guatemala, también puede ser que sea complicado, tal vez lo podamos hacer en un futuro. Eh, y bueno, ¿verdad? Cuando son niños que tienen tanta refractariedad al tratamiento, son súper refractarios, pues ya se tiene que hacer una valoración en una unidad de epilepsia para ver si se puede ofrecer algo más al paciente. Y luego está lo del tratamiento de las crisis focales también que podemos tener, ¿verdad? Eso solo para tener en cuenta cuáles son el tratamiento. Usualmente, pues yo la verdad que me gusta que esto les pueda llegar a ser, pues ser práctico a ustedes, ¿verdad? Ser práctico y ver qué es lo que tenemos aquí en Guatemala, qué podemos hacer y qué podemos tratar al paciente. Entonces, solo para que ustedes también, pues, lo tengan en cuenta. Y bueno, ya había dicho que el trabajo nunca va a ser de una persona, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo, como así debe ser, eh, porque necesitamos tanto de médicos especialistas, necesitamos del equipo de enfermería, necesitamos tener un laboratorio clínico y molecular que sea fiable para nuestros resultados si logramos hacer pruebas genéticas y sabemos que también radiología, evidentemente que va a formar parte importante de todo el proceso diagnóstico de estos pacientes. Entonces, no olvidar que el más importante de todo el escenario no somos los profesionales, sino va a ser el paciente. Eso sí, no lo tenemos que olvidar. Y bueno, en cuanto a las pruebas que se le hacen a estos niños, miren, cuántas veces se sospecha, uno dice, bueno, ya lo sospeché, ¿qué puedo hacer? Hay tres exámenes de entrada que sí se pueden hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer la tomografía o la resonancia magnética cerebral, un ecocardiograma y la ecografía renal son las técnicas que más utilizamos y que es de entrada lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahora, lo ideal, la frecuencia que se sugiere por un consenso de varios estudios es que la resonancia cerebral se pueda hacer cada de 1 a 3 años hasta los 25 años. Se le puede hacer una resonancia abdominal cada 1 a 3 años. Esto se puede valorar la resonancia junto con lo de la ecografía abdominal también. La ecocardiografía, pues cada año a 3 años en pacientes asintomáticos hasta que se documente alguna regresión del rabdomioma cardíaco y una tomografía de tórax de alta resolución. ¿Verdad? Cada 5 o 10 años en mujeres asintomáticas, esto es para adultos, en mayores o iguales a 18 años, o cada 2, 3 años en pacientes con quistes pulmonares. Entonces, eso sería como lo ideal que se tendría que hacer. Y luego, pues, nuevamente recalcar que estos pacientes los tiene que ver genética, tanto por el consejo genético que tenemos, ¿verdad? Para saber que si es una mutación de novo, pues explicarle a la familia de qué se trata la mutación, si los padres son sanos o si hay riesgo de que alguno de los hermanos, alguno de los riesgo para los hijos de algún padre afecto o riesgo para los miembros de la familia. Todo esto pues les va a generar duda a algunas familias y a las que no, pues hay que explicarles también, ¿verdad? Entonces no sé si hasta aquí tienen dudas, comentarios, sugerencias. Parece que no. ¿No? Muy bien. No, Hola, digamos doctora. todo. Muy bien. Hola, Bueno, doctora. Buenas noches. buenas noches. Mucho gusto. Fíjese, doctora, que en este año tuvimos el caso de un chiquitito con el complejo de esclerosis tuberosa, en el que la mamá también presentaba lesiones, pero la mamá sin antecedente de convulsión ni regresión. em, también el antecedente de un hermanito ya fallecido, ¿verdad?
En este caso, con la mamá que sí tenía lesiones, pero no cumplía con las demás manifestaciones, sí podría también relacionarse al síndrome. Sí, bueno, la variabilidad en cuanto a las características puede cambiar. Entonces, si la mamá no tenía, ¿cuántas lesiones tenía la mamá? Tenía más de... Ella creo que tenía 4 en línea media en la espalda baja, como usted lo refería, doctora. Sí, lo ideal ahí sí se tendría que hacer. Primero, ahí para saber nosotros si la mutación que presenta el paciente es de novo, se tendría que hacerle el estudio genético en trío, papá, mamá y el niño. Pero como esto aquí no va a ser posible, ¿verdad? No es posible, lo ideal no es posible, pero sería lo ideal, se estudia al niño y según la mutación que salga con el niño, pues ya se estudia a los dos padres. Sobre todo de cara a que si ella va a seguir teniendo más hijos y también habría que evaluar al padre, ¿sabe? Pero en estos casos sí, la genética nos sirve por eso, para saber si es mutación de nuevo o viene por alguno de los padres. Entonces, nos ayudaría mucho el saber el estudio con el niño. Y cuando no se, es poco difícil, las manifestaciones, como le digo, pueden ser tan variables que la paciente puede también tener la manifestación y tener la manifestación en piel y no presentar ningún otro síntoma. Y el niño debutar, no sé si era un niño pequeño, debutar con crisis ya grande y claro, se dan cuenta que tiene la esclerosis tuberosa hasta que se desviste, hasta que uno los va viendo, ¿sabe? Entonces es complicado porque observe que ella no tenga ninguna manifestación y ser portadora, ¿verdad? Y no tener manifestaciones de momento. Nos ayudaría a saber lo de la genética, por lo menos para el niño. Y estas pruebas cada vez, yo sé que se escuchará muy como, digamos, difícil o complicado, pero cada vez vamos a tener más acceso a estas pruebas porque los costos van a ir descendiendo. Entonces yo creo que Guatemala no se va a quedar para nada atrás. Aparte ya hay lugares que hacen genética. Entonces creo que sí se va a poder hacer estudios genéticos aquí en Guatemala y que puedan ser acceso a los pacientes sobre todo. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Pues ahora hablamos del síndrome de Sturge-Weber, que sería el último de los síndromes. Este sería de los tres, el tercero, digamos, menos frecuente. La incidencia va a estar de 1 en cada 20,000 a 50,000 nacidos vivos y va a estar caracterizado por esta triada, que es la mancha de vino porto, la angiomatosis leptomeningia y el glaucoma. Están descritas también las formas incompletas en las que solo presentan dos de estas manifestaciones. También hay otra escala que pues describe tres tipos de este síndrome Sturge-Weber. El tipo 1, que es el clásico, que describe una mancha de vino de Oporto facial, una angiomatosis leptomeningia con o sin glaucoma social. Luego está el otro tipo 2, que es el más frecuente, que es la mancha de vino de Oporto, no tiene afectación leptomeningia y puede haber o no presencia de glaucoma. Y el tipo 3 con presencia únicamente de la angiomatosis leptomeningia, pero este tipo 3 es el menos frecuente. Existen dos teorías. Ahora la teoría más, digamos, la teoría más utilizada es la teoría de la genética molecular. Sin embargo, bueno, aparece en algún artículo descrito la teoría embriológica y esta teoría embriológica es la persistencia del plexo vascular primordial que va a ocasionar una alteración de las células de la cresta neural, no va a haber regresión y bueno, va a provocar todas las manifestaciones de esta enfermedad. Y luego está la teoría genética molecular, que es la mutación en GNAQ, que está ubicado en el cromosoma 9q21. Y nuevamente, aquí, si se dan cuenta, de los tres síndromes, hablamos de la vía RAS-MAC-mTOR
y este gen también está relacionado con todo lo que es esta cascada de reacciones que se recuerdan que les había dicho que era toda la que involucraba el crecimiento celular, la proliferación, la diferenciación, la supervivencia, motilidad celular. Eh, lo que hace este gen implicado, lo que hace es, al haber una mutación, va a aumentar todo lo que es la señalización de toda esta vía. Y al haber un aumento de toda la señalización por diferentes procesos, va a ocasionar todo el aumento de crecimiento y proliferación celular. Entonces, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, la que tenemos es la mancha de vino de Porto. Esta mancha de vino de Porto, cuando a veces nos nace a alguno de los pacientes, ¿verdad? Es una lesión que es una lesión, digamos, típica que ya está presente cuando el niño nace. Es de tamaño variable. Usualmente va a estar siempre, la localización va a ser unilateral. Las características, rosa pálido, púrpura, y tenemos que diferenciar esta mancha vino de Porto con otra lesión que también es frecuente cuando los niños son pues, los lactantes, que es el nevus simple, y que es esta. La localización de esta nevus simple o parches de salmón, pues va a tender a que la localización va a ser más central en lo que es la frente, en la nariz. Es como el diagnóstico, digamos, diferencial de la mancha de vino de Porto. Entonces, de la mancha vino de Porto, la localización lateralizada, su coloración intensa, los bordes que son bien definidos, ayudan a diferenciar la mancha de los parches de salmón. Entonces, aquí en fotografías a veces es más fácil, pero cuando uno mira al paciente, pues uno tiende a dudar bastante. Y bueno, el riesgo de afectación leptomeningia o la afectación ocular va a existir y va a depender según la extensión y el sitio que tengamos la mancha de vino de Porto, ¿verdad? Las malformaciones que afectan a la región frontal tienen mayor riesgo que las que afectan a la parte inferior de la cara. Entonces, sabemos de que tiene 3 localizaciones, ¿verdad? Y está relacionado con lo del la quinto par craneal, ¿verdad? La rama, la oftálmica, la frontal, la maxilar y lo que es la mandibular. Y bueno, las lesiones que tienen más riesgo de afectación va a ser afectación, digamos, neurológica, va a ser las que están en todo lo que es la rama de oftálmica, la de uno, o cuando involucra el párpado superior, o cuando esta lesión es tanto de un lado como del otro, son bilaterales. Entonces, la incidencia de afectación leptomeningia o glaucoma en pacientes con malformaciones, ¿verdad? Con estas manchas de vino de Oporto, cuando hay solo una afectación de la rama oftálmica, va a oscilar entre un 8 y un 15%, y si la afectación va a ser bilateral y afecta a otros dermatomas, la incidencia pues aumenta a un 28%. Eso es lo que les decía, ¿verdad? La afectación, pensemos de que si es oftálmica va a haber riesgo, o si es bilateral, pues también existe un riesgo inclusive un poquito más alto. El riesgo de la mancha de vino de Porto cuando está exclusivamente en la rama del B2, B3, que es la maxilar o la mandibular, pues las áreas de afectación asociadas, leptomeningio y glaucoma es muy, muy baja. Entonces, a nivel neurológico, la manifestación más frecuente es la angiomatosis leptomeningia. Se va a manifestar en un 10 a un 20% de los casos con angioma facial típico, y generalmente pues son del mismo lado, o la localización va a ser a nivel parietal occipital, es como la localización mucho más frecuente. Entonces, en estos dos cortes axiales pueden ver incluso un poco de atrofia y pueden ver cómo hay hiperintensidad de toda esta lesión, tanto bilateral, porque está tanto afectando la parte temporal bilateral y la parte parieto-occipital del lado derecho. Y también aquí pues también podemos ver toda esta afectación. Entonces esta es la angiomatosis leptomeningia, que se va a manifestar también con vasos hipoplásicos, ¿verdad? Y esto se va a dar por una ausencia de drenaje central del sistema venoso.
va a ocasionar estasis venosa, aumento de la presión venosa, engrosamiento leptomeningio. Entonces, en estos pacientes eh, también vamos a tener una manifestación muy típica que va a ser la epilepsia. En el primer año es un 75%, es bastante alta. Y ya después de los 2 años es un 90%. En pacientes un poquito más grandes, la manifestación neurológica puede ser que se quejen de migraña. A nivel ocular, pues ya dijimos que es el glaucoma, es aumento de la presión, ¿verdad? Entonces, si esto se da por las malformaciones congénitas del ángulo de la cámara anterior y que va a llevar a un aumento de la resistencia de flujo salida del humor acuoso. Y la malformación vascular ocular, pues consiste en vasos venosos tortuosos, dilatados, que pueden afectar conjuntiva, retina, que puede provocar incluso atrofia óptica o ceguera en el 70% de los pacientes. Entonces, es importante que como una manifestación, digámoslo así, yo no sé si el caso que tuvieron en el Roosevelt, la primera manifestación que tuvo el niño fue alguna crisis convulsiva, ¿verdad? O que llegara por lo de las manchas, es un poco más difícil eso, pero tener en cuenta lo de los debut de niños que debutan con la primera crisis, y es por eso tan importante que vuelvo a decir la exploración física. No existe una buena exploración física. En general, todas deberían ser excelentes exploraciones físicas cuando lo realicemos. Entonces, una de las primeras manifestaciones, como les dije, va a ser la epilepsia. Ténganlo en cuenta porque puede ser que partimos de esa convulsión que hace el niño que nos va a orientar al diagnóstico. Posiblemente ese va a ser el primer escenario que tengamos, una crisis convulsiva. Entonces aprendamos a explorar a los pacientes. Y recuerden que tanto lo de la epilepsia está relacionada en el complejo de la esclerosis tuberosa y en el síndrome de Sturge-Weber. Son los dos síndromes que son los más frecuentes que pueden presentar epilepsia. Que luego nosotros sepamos qué pasa con cada mecanismo celular de hiperexcitabilidad que pasa en cada uno, sí, pero para fines prácticos es importante tener en cuenta que estos dos son los síndromes que se manifiestan más con epilepsia. Y bueno, esta gráfica interesante porque, bueno, te dice lo de cuánto es el porcentaje de la epilepsia, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que la epilepsia puede llegar hasta un 90%, tanto en la esclerosis tuberosa como en el Sturge-Weber, el tipo de epilepsia que puede tener el paciente. Entonces, esto es algo para que nosotros, pues, de manera general, tomemos en cuenta. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de estos pacientes con mancha de vino de Oporto, ¿verdad? Cuando son menores de 2 años, lo vamos a dividir en los menores de 2 años y los mayores de 2 años. Cuando son menores de 2 años, lo ideal es que se pueda hacer un examen de oftalmología cada 3 meses hasta que el paciente cumpla su año. Y pues también tener una resonancia magnética cerebral con contraste. Si la resonancia es normal, pues se repite esa resonancia después del año de edad o cuando pueda debutar con los síntomas. Ahora, si es anormal esa resonancia, pues tenemos que empezar tratamiento con fármacos anticonvulsivos y al inicio de la aspirina. El inicio de la aspirina, pues comentándoles esto un poquito de las manifestaciones neurológicas que se manifiesta con vasos hipoplásticos y lo de la afectación de las leptomeninges, ¿verdad? Ahora, cuando son pacientes mayores de 2 años, tenemos que hacer una revisión oftalmológica anual, ¿verdad? Cada año y ver cómo evoluciona el paciente y hacer nuestra resonancia cerebral con contraste. Si la resonancia es normal, ya no se repite, ya no se le repite más la resonancia, todo bien. Si es anormal, pues según cómo esté, el tratamiento sí es necesario, ¿verdad? Esto ya dependiendo de cómo esté cada paciente. Y bueno, en cuanto al tratamiento, sabemos de que el tratamiento es multidisciplinar, tratamiento con fármacos anticonvulsivos y también el tratamiento que se le pueda dar a los pacientes que presentan pues la migraña, pues ya damos los analgésicos, medicamentos de antitriptanes para profilaxis
Y bueno, ya el tratamiento también que pueda recibir por parte de oftalmología por el glaucoma y dermatología también, el tratamiento que puedan hacer con terapia con láser. Entonces, bueno, para terminar, sí quiero solo pues que se queden, que tomen en cuenta de que sí es importante hacer una historia clínica detallada y la exploración física adecuada, exploración física tanto del niño, también como los papás, como en el caso que la doctora me comentó, excelente. Hay que explorar también a los papás, acostúmbrense a desvestir a los niños y explorarlos, porque podemos encontrar muchas manifestaciones y a veces que pasan desapercibidas, y más cuando son niños que estamos frente a un debut probablemente epiléptico, si tenemos que descartar estas causas que pueden ser que no sean las más frecuentes, pero sí tienen que entrar dentro de nuestro abordaje diagnóstico. Y bueno, lo que ya les había dicho, tener en cuenta estos síndromes neurocutáneos, bueno, lo de saber o no los criterios diagnósticos, uno pues ahora con tanta tecnología uno los puede revisar, pero por favor, si hay manchas hipocrómicas, manchas café con leche, que si tiene la mancha de vino de Oporto, que esto yo creo que son la primera manifestación que a nosotros nos hace sospechar entonces tomarlo en cuenta. La evaluación por genética, pues tomarlo siempre en cuenta también por el consejo que se le puede dar al paciente, decirle al paciente, hablarlo, empezarlo ya, que cada uno de ustedes también empiece a tener con más, digamos, están más familiarizado con estas pruebas, familiarizado que se tendrían que hacer pruebas genéticas con estos niños, porque ahora pues neurología va de la mano con la genética, esto es así. Y el manejo, no olvidar que el manejo siempre va a ser multidisciplinar, no es de una persona, sino pues vamos a ser varios los que tenemos que trabajar con el paciente. Y pues solamente